para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a nuestra serie sobre el libro de Zacarías, impartido por el líder mesiánico Jacques Isaac Gavison. El pastor Gavison es el pastor y maestro de la congregación Beth Ariel en Montreal, Canadá. Es un creyente judío en Yeshua y su profundo amor y búsqueda en la palabra de Dios desde una perspectiva judía ha producido grandes enseñanzas. Esto incluye el libro de Zacarías, fascinante libro apocalíptico. Los invitamos a escuchar estos mensajes que han sido traducidos y grabados por Larry Eduardo Adriani, miembro de la congregación Beth Ariel. Sean bendecidos al escucharlos y Shalom. Zacarías parte 6, capítulo 4. Estamos en el 8 de febrero del 2020 y el sermón se intitula Nosotros la Menora. Antes de eso, en las noticias. Mañana por la noche comienza la fiesta judía Tu Bishvat, el año nuevo de los árboles. Ocurre cada 15 del mes de Shevat. El 15 fue escogido porque deriva de las dos primeras letras del nombre de la fiesta, Tu, en el Tu Bishvat. Es en realidad compuesta por dos letras hebreas, Tet, que es 9, y el Vav, cuyo valor es 6, y la suma de estas dos da 15. La tradición dice que en este día Dios dice cuán abundante será el fruto de cada árbol en el año venidero. En Israel, el día se celebra como un día de conciencia ecológica y árboles se plantan con la celebración. Esta fiesta es oportuna porque vamos a leer sobre un par de árboles importantes en nuestro estudio de Zacarías. Los árboles juegan un papel importante en la historia de la Biblia. Algunos de ellos son mencionados muy a menudo, ya que representan una multitud de símbolos. Un par de ellos ya fueron mencionados en el libro de Zacarías, la vid y la higuera, que se encuentran en Zacarías 3:10, donde leemos: En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero bajo de su vid y debajo de su higuera. Zacarías 3:10. Estos dos se mencionan a menudo juntos y se encuentran en Israel durante el milenio o el tiempo mesiánico. La higuera simboliza el Israel nacional bajo Dios. Cuando Jesús profetizó el renacimiento de Israel en 1948, dijo: De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Esto está en Mateos 24:32. No habló de frutos, sino solo de hojas, porque Israel hoy no es todavía una teocracia. No obedece a Dios, como fue creada para ser. Y asimismo, Dios la protege. Cuando Ezequiel profetizó sobre la vuelta de Israel a la tierra, lo que sucedió en 1948, vio huesos formando un cuerpo, pero se dio cuenta que no había espíritu en ellos. Esto está en Ezequiel 37:8. Todavía no tiene espíritu, pero como leemos en Zacarías, muy pronto Jesús regresará y el espíritu vendrá sobre ellos. En cuanto al árbol de la vid, representa la bendición espiritual que leemos en el Nuevo Testamento. Yeshua es la vid y nosotros somos las ramas. Para Israel, la bendición tanto de la higuera como de la vid están por venir en un futuro muy cercano. Y en nuestro capítulo de hoy, en Zacarías 4, otro árbol juega un papel importante, el olivo, símbolo de paz y purificación, y de donde extraemos el aceite que se utiliza para la unción y que es un símbolo del Espíritu Santo. Veremos cómo se derrama maravillosamente aceite de manera natural, sin los procesos normales de obtención de aceite, de 2 olivos a las 7 ramas de la menora. La imagen de esto maravilló a Zacarías. Y todavía hay otro árbol que se menciona indirectamente en nuestro capítulo 4, el almendro, porque la menora está diseñada a partir de un almendro,
que simboliza la obra sacerdotal, incluso nuestros ministerios aquí en la tierra, ya que lleva la luz del Espíritu de Dios a lugares oscuros. Desde el olivo hasta el almendro, bendecido por el árbol de la vid y sostenido por las promesas simbolizadas por la higuera, estamos celebrando verdaderamente este día de los árboles, o Tu Bishvat. Y además de estos árboles, nuestro capítulo de hoy está inmerso en otros grandes símbolos y tipos y nos llevará a tantas áreas diferentes de la Biblia. Es como encontrar una llave para abrir una puerta y cuando lo haces, cientos de otras puertas se abren al mismo tiempo y cada una vierte un flujo de rayos multicolores. El lector no puede dejar de preguntar con Zacarías, ¿qué son estos? Él hace esta pregunta 3 veces en este capítulo y 2 veces antes de darle una respuesta, el ángel lo fuerza a mirar más allá de lo que él ve, diciendo, ¿no sabes qué es esto? Zacarías 4:5. Y junto a Zacarías trataremos de averiguar cuáles son estas cosas, y es mi oración que todos seamos bendecidos. Entonces comencemos nuestro viaje más allá de este universo, con Zacarías. Y lo digo en serio, porque nos lleva directamente al trono de Dios, y aunque solo veamos una minuta parte, veremos que hay cosas maravillosas sucediendo allá arriba. Comencemos leyendo los 5 primeros versículos. Son cortos, pero cada uno tiene una historia que contar. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito, el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Zacarías 4, versículos 1 al 5. En esta visión, Zacarías podía reconocer todos estos elementos, pero no podía dar sentido al todo. Comencemos con el primer versículo. Allí, Zacarías se sorprende por una nueva visión, ya que sea que es despertado de su sueño o simplemente es desafiado por esta nueva visión. No olvidemos que las 7 visiones se dieron el mismo día y es posible que en algún momento el profeta se durmió por la fatiga, porque debe haber sido muy intenso absorber toda esta información. Incluso para un lector que llega al capítulo 4, necesita algunas pausas para digerir todas estas informaciones. Zacarías seguramente no durmió en la tarea. Esta fue muy exigente. Dicen que el cerebro usa 20% de la energía que consumimos. Y cuando más usamos nuestro cerebro, especialmente en esta situación, más energía debe ser utilizada. Creo que Zacarías cayó dormido del esfuerzo y fue despertado aquí para absorber esta nueva visión maravillosa. ¿Qué es lo que ve? En el versículo 2 comienza diciendo que ha mirado, he aquí un candelabro, una menora en hebreo, de oro macizo. Hasta ahora esto es lo único que tiene sentido. El resto es completamente nuevo. Esta menora debe haber sido similar a la del templo, que también estaba hecha de oro macizo. Y Zacarías, siendo el sacerdote, la reconoce. Pero ve que por encima de ella hay un depósito, en hebreo gula, traducido en otra parte como un manantial de agua. Pero aquí es un manantial de aceite puro, que vierte desde este recipiente a través de 7 tubos que toman el aceite de un olivo hacia las 7 ramas. Pero la palabra 7 se menciona una vez más en la versión hebrea original y no en nuestras traducciones. Permítanme leerles cómo el Targum
le hace a partir del hebreo y comparen con la segunda parte del versículo 2 de la Reina Valera 1960. En el Targum dice: y sus 7 lámparas encima del candelabro, 7 y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y la Reina Valera 1960 dice: y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. El número 7 se menciona 3 veces en el original. De allí, lo que podemos entender es que hay 7 tubos que salen del depósito y cada uno de estos 7 se ramifican en 7 tubos más. 7 para cada una de las lámparas de la menora, haciendo 49 tubos. Es posible que debido a que los traductores no pudieron ver la lógica detrás de esta descripción, alteraron el texto. Pero eso es realmente incorrecto y debería haberse guardado las escrituras exactas y orar por la correcta interpretación. Intentemos ver esto una vez más. No tratemos de visualizar todo este asunto, pues pertenece a otro mundo, a otra dimensión. Sin embargo, si la descripción se nos da, es tal vez para concentrarnos en la perfección de toda la imagen globalmente. Tenemos aquí el número 7 mencionado 3 veces y debe haber sido una imagen hermosa, armoniosa. El número 7 es el número de la integridad en la perfección. Recordamos que el hebreo es Sheva, de la palabra raíz Sava, que significa estar completamente satisfecho y transmite una idea de totalidad y perfección. Y el número 3 aparece en el hecho que 7 es mencionado 3 veces. 3 es el número de integridad, porque es el número que representa a Dios. Y cuando estos 2 números están juntos, tenemos lo que es perfectamente entero. Esto es lo que Zacarías debió sentir cuando vio toda esta imagen de la menora con los olivos. Debe haber emanado este gran sentimiento de armonía absoluta. Los comentaristas rabínicos fueron particularmente muy imaginativos en este capítulo. Algunos rabinos han visto este depósito encima del candelabro como una corona sobre los justos que habitan en la palabra del Dios, y a quienes el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, derrama sus bendiciones. Otro rabino notó el flujo de aceite y lo comparó a la abundancia de bendiciones que fluirán en los tiempos mesiánicos. 2 de ellos escribieron cómo 49 tubos que proporcionaban aceite a la menora simbolizaban los tiempos futuros, los tiempos mesiánicos. La luz del sol será 49 veces más brillante, como la luz de los 7 días de la creación. Esta deducción debe haber sido tomada de Isaías 30, versículo 26, que dice: y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días. Por lo que es 49 veces como los tubos que alimentan la menora. Y cada año durante el Shabbat de Hanukkah, este capítulo se lee en su totalidad debido a la abundancia de aceite que fluye desde el olivo. Este texto es particularmente intrincado porque los símbolos se superponen entre sí y cada uno tiene muchas informaciones. Prestemos especial atención a la menora. El título de este mensaje de hoy es Nosotros la menora, porque no solo se le habla a Israel, sino a todos los creyentes de hoy. El origen de la menora está en el templo, y la menora estaba ubicada en el lugar santo, jugando un papel importante, porque sin ella sería oscuridad completa en el lugar santo y el camino de los sacerdotes que servían a Dios no podría ser encontrado. Ahora podemos entender mejor el énfasis en los 49 tubos que alimentan las 7 luces de la menora. Con su luz encendida podemos ver la mesa del pan que simboliza la provisión milagrosa de Dios para el sacerdote y para cada creyente también. Estos panes se cambiaban cada semana. Cuando los sacerdotes se lo comían, es allí que se recordaban los milagros de Dios en sus vidas
nuestras vidas también. Y el pan debía haber sido siempre fresco. Y esto solo podía ser un milagro y que podía verse a través de la luz de la menora. Para el creyente de hoy, esta luz que milagrosamente emana de Dios nos recuerda a Yeshua, el pan de vida. Esta luz que proviene de lo alto puede simbolizar la palabra de Dios, la oración, la comunión, todo esto dirigido por el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Justo enfrente estaba el altar del incienso, que simboliza la oración del sacerdote y de todo creyente. Sin la luz de la menora y la investidura del Ruach HaKodesh, no se podía ver nada. Y el sacerdote no hubiese podido realizar sus tareas de todos los días, llevando las brasas del altar del sacrificio a este altar. La menora sobre todo daba luz al Santo de los Santos, que simboliza la presencia misma de Dios. Sin la luz de la menora nadie podría acercarse a Dios, porque ella alumbraba el camino correcto hacia su trono. Es por eso que esta menora se convirtió en un símbolo del servicio de Israel y de la iglesia para llevar la palabra de Dios a las naciones del mundo. Pablo pregunta en Romanos 10:14, ¿y cómo oirán sin saber quién les predique? Nosotros somos esta menora en este mundo oscuro. Mediten en cómo se produce el vertido del aceite. Hay algo completamente nuevo que debe haber provocado la pregunta de Zacarías. Desde el olivo, el aceite fluye naturalmente a través de cada una de las ramas de la menora sin intervención humana. Nadie está presionando las aceitunas para producir el aceite. Este es un nuevo elemento aquí. Con la menora en el templo solo había una de las lámparas que siempre estaba encendida, de la cual el sacerdote diariamente tomaba la luz para prender las otras 6. Sin embargo, en esta visión no hay sacerdote humano. Es como si la luz de Dios, el Espíritu de Dios, fluye a través de cada una y en tal abundancia, 7 tubos que suministran aceites para cada una de las lámparas. Podemos entender esto como la nueva promesa de Dios de unción excepcional para aquellos que estaban dispuestos a trabajar con Él. Y esta es la pregunta del ángel a la visión que encontramos en el versículo 6 de Zacarías. Zacarías 4:6. Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto se explica a través del poder de su Espíritu Santo, ya que se vierte sobre el hombre para llevar a cabo la tarea de Dios, no por esfuerzo humano, no a través de la guerra, no por nuestros propios medios, sino por medio del Espíritu Santo. Las 3 veces 7 que el aceite fluye ricamente es para recordar la poderosa obra del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo en este mundo y en nuestra vida personal, si lo permitimos. Pero estas palabras deben haber sido un mensaje tan alentador para el pueblo de Zacarías, porque no tenían ejército ni poder, sino que estaban rodeados de una oposición tan poderosa que constantemente los acosaba. Pero esto no debería ser una preocupación, porque sucederá, dice Dios, que derramará su espíritu sobre ellos, como lo ha hecho sobre nosotros, los creyentes. El Mesías estaba por venir a salvar el mundo, y su espíritu lo presidió para dar poder y preparar el camino, como lo hace hoy en la preparación de la segunda venida. ¿Somos nosotros como una menora preparando el camino de Jehová? Esta visión se nos da no solo para que la disfrutemos, sino para que actuemos también. Esta visión es la versión de Jeremías de su capítulo 31, cuando el Señor hace un nuevo pacto con Israel y promete la efusión del Espíritu en cada corazón dispuesto a recibirlo. Pero esto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31:33. Si bien esto no ha sucedido para la nación de Israel, ha sucedido a menor escala,
ya que el Espíritu se ha derramado sobre ciertos israelitas como Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote. Y ahora está sucediendo sobre todos los creyentes que trabajan con Dios hoy, como se enseña en Hebreos 8:10, que cita este pasaje. También es la versión de Zacarías de Juan el apóstol cuando dice que pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Esto está en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 2. Tal como lo es hoy, tenemos a un Maestro, su Espíritu, y que confirma todas las cosas que otros nos dicen, y que te enseña todas las cosas. Después de todo, somos sellados por el Espíritu de Dios, y Él es aquel que, por medio de su presencia, por medio de su palabra, por medio de sus propios obreros, los llevará a sentarse y confirmar las cosas que están aprendiendo. Y la menora misma, iluminada por el Espíritu, nos habla aún más fuerte hoy, ya que nos recuerda el cuerpo del Mesías, la congregación de Dios. Observe que estaba hecha de una pieza de oro, sin soldadura, no apego, es un todo, al igual que los miembros de una congregación de Dios guiados por el Espíritu, llamados a ser de una sola mente, una creencia, un solo Dios, una Biblia, un mediador. Es por eso que es tan importante que todos los miembros de una congregación estén de mutuo acuerdo. La imagen de la menora es utilizada por nuestro Señor Jesús para hablarle a la primera de las 7 iglesias del Apocalipsis, cuando les dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y te quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 2:5. El candelero es el menora, ya que simboliza la presencia del Espíritu en una iglesia. Cuando se ignora, es removido, y la iglesia pierde su misión y sus bendiciones, y simplemente se desmorona, muere. Como la última iglesia, Laodicea, que se veía saludable, muy rica, pero el Señor dice que murió. En la Biblia leemos lo que ellos decían de sí mismos en secreto, en Apocalipsis 3, entre los versículos 17 y 18. Se grabó lo que ellos decían de sí mismos. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y Jesús les dice, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El oro que está ofreciendo es precisamente, en la visión de Zacarías, el oro que se derrama desde el depósito a través de los tubos a la menora. De hecho, el aceite de oliva se llama oro. Permítanme llevarlos directo al versículo 11, donde se nos da mucha más información sobre esta poderosa visión. Aquí Zacarías hace la misma pregunta. ¿Qué es? Después de que se da cuenta de más detalles. Versículos 11 y 12. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Zacarías 4, versículos 11 y 12. Aquí Zacarías trae a relucir 2 cosas, la pureza del aceite y 2 ramas. Aquí en el hebreo la palabra árbol ya no está escrita, y es simplemente con la palabra olivos que se designa al árbol de olivos. ¿Cuáles son estos 2 olivos a ambos lados de la menora? Se sintió atraído por la fruta misma que da el aceite, que en el versículo 12 es llamado aceite como oro. Literalmente en el hebreo dice, ¿qué son estos 2 olivos que gotean oro en los tubos?
El aceite que ve como oro tan precioso, tan puro, es como la enseñanza del Espíritu que se derrama en nuestra mente cuando permanecemos en Él. Esto creo que es el oro refinado que Jesús quiere comprarle a la iglesia de Laodicea. De hecho, es gratis para nosotros porque Él ya pagó por eso. Y hay algo más que mejora la abundancia de la bendición. ¿Ves la palabra ramas en el versículo 12? En hebreo no es la palabra ramas, va mucho más allá. Es la palabra sibolet, que significa una espiga de trigo, que está en la parte superior de la planta de trigo y que lleva toda la semilla. Sin embargo, aquí los traductores usaron la palabra rama, tal vez porque no tiene sentido tener una espiga de trigo en un olivo. Pero la idea en esta revelación es de riqueza, abundancia y bendiciones que vienen del Espíritu de Dios. Esta misma palabra se utiliza para describir la espiga de trigo que Faraón vio en su sueño de la abundancia de trigo durante 7 años. Imaginen estas plantas de trigo cuando se doblan, es porque están llenas de grano, están llenas de su fruto. Como los creyentes, la tara, que se parece al trigo, nunca se dobla. No tienen granos, no tienen frutos. También esta palabra sibolet está relacionada con el nombre del mes Shevat, que fue elegido para la celebración del año de los árboles, porque la idea de abundancia de frutos está allí. Hay algo más que es oro en el cielo, ¿recuerdan? Hay allí una calle que es de oro que está bien conectada con un árbol, el árbol de la vida. Leemos por primera vez en Apocalipsis 21, versículo 21, sección B. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Tan puro el oro es que es transparente, algo que está fuera de este mundo. Observen que la calle es singular. El texto no dice las calles de la ciudad, pero bien la calle. Parece ser la única, una calle ancha y principal. El griego es paltia, de la palabra paltos, que significa ancho, amplio. Pero, ¿dónde está exactamente esa calle? Apocalipsis 22 habla de ello y nos dice algo verdaderamente maravilloso que podemos asociar con la visión de Zacarías. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22, versículos 1 y 2. La imagen es muy similar a la de Zacarías. Aquí, en el cielo, de este árbol fluye un río que cubre esa calle principal en el cielo. Esta agua se describe como agua de la vida, clara o pura, como el cristal de la misma descripción del oro que cubre la calle. Tal vez aquí de nuevo no debemos tratar de visualizar esta maravillosa descripción, pero entender que desde el árbol de la vida fluyen bendiciones, conocimiento y comprensión de Dios al hombre, como el aceite de oro fluye desde el olivo a aquellos que ya han de recibirlo, si desean seguir a Dios, por supuesto. Este es un tema principal sobre la descripción del cielo, donde el flujo de oro se extendió por toda la ciudad, porque Juan nos dice que la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente. Una vez más, estas descripciones están más allá de lo que podemos imaginar, pero el mensaje es el de la abundancia, de la prosperidad, el crecimiento y el bienestar. Esto es lo que espera al creyente que conoce a Yeshua, que ahora está preparando un hogar para todos y cada uno de los que aceptaron a Yeshua como el Mesías y Salvador, el renuevo, la piedra.
que está muy activo en este libro de Zacarías y listo para derramar este aceite de oro de bendición a quien le siga. Todo esto está en las palabras: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto está en Zacarías 4:6. Ahora, desearíamos que las cruzadas y la iglesia en general de los últimos 2000 años hubieran leído este versículo, en lugar de acumular tantos bienes terrenales que les da una falsa sensación de riqueza. Al mismo tiempo que la menora, el olivo es también una buena ilustración de un creyente hoy en día trabajando duro. Este árbol es poderoso. Se sabe que resiste todo tipo de sequías y tormentas. No cae en la primera tormenta. De hecho, se sabe que dura más de 1000 años y en muchos sentidos pueden sobrevivir por un periodo de tiempo ilimitado porque sus raíces producen brotes jóvenes que rodean el tronco y en última instancia lo reemplazan cuando se derrumba o se quema, como un creyente que siempre es joven cuando está en la palabra de Dios. Además, durante una tormenta se sabe que el olivo retiene sus frutos hasta que el clima llega a la normalidad. Y al igual que los creyentes, no crece muy rápido. Tarda unos 15 años en llegar a la madurez para producir frutos. Pero mientras tanto necesitan ser nutridos y limpiados de sus espinas, ya que son muchas de ellas en ellos. Al igual que la vida del nuevo creyente en el Señor, tomando menos de 15 años para eso en la mayoría de los casos. Mientras está en madurez puede alcanzar alturas de 15 metros y es capaz de producir frutos durante 300 a 500 años. En el judaísmo, la longevidad del olivo le permite también representar la vida justa. Hay una hermosa leyenda que une Jerusalén con el olivo, que se convirtió en un símbolo de paz hoy en día. Refiriéndose a Noé en Génesis 8, donde las aguas del diluvio disminuyeron, leemos que la paloma trajo una hoja de olivo de vuelta al arca para que Noé se diera cuenta que había aparecido una vez más tierra seca. Esto está en Génesis 8:11. Según la leyenda, esta rama de olivo provenía del monte de los olivos, ya que dicen que Jerusalén no se vio afectada por el diluvio. Es, sin embargo, una historia agradable, ya que une Jerusalén con la rama de olivo. La visión de Zacarías también ha influido la nación de Israel. La menora y estas dos ramas, que como traducidas en el hebreo original en Zacarías 4:12, espigas de trigo, sibolet, se convirtieron en el símbolo del Estado de Israel. Sin embargo, y esto es una lástima, si vas a la página web oficial no atribuyen el origen del emblema a Zacarías o a la menora al templo, sino a una planta con un número particular de ramas, a veces 7 y otras veces 8 ramas. Tal vez hicieron esto para no crear ninguna controversia debido a la naturaleza secular del gobierno, que se aleja más y más de lo que es bíblico. Sin embargo, el nombre de la planta que eligieron nos trae directo a la palabra de Dios. Se llama la planta Moriah. Es exactamente el nombre de la montaña donde Abraham iba a sacrificar a Isaac y que después se convirtió en Jerusalén. ¿A qué se parece esta planta? Se parece a una menora. ¿Cómo tomó su nombre y quién se lo dio? Es difícil de decir, pero eso nos hace ver que es tan complicado interpretar el Israel moderno como lo es el libro de Zacarías. Cualquiera que sea el origen que quieran dar a la menora y a la higuera, está claramente inspirado en el templo, y este símbolo nos recuerda la elección de Israel, la de ser una nación sacerdotal, algo que aún no hacen, por lo que no es de extrañar que atribuyan el nombre a una planta. Sin embargo, las ramas son realmente la espiga de trigo, del hebreo sibolet. Y hay algo de historia detrás de esta palabra. Aparentemente fue pronunciada de manera diferente por los judíos galileos que por los judíos de Judá y se convirtió en una palabra clave
para diferenciar a unos de los otros. Leemos en Jueces 12:6, cuando querían saber si uno estaba mintiendo sobre sus orígenes, entonces le decían: ahora pues, di Shibolet. Y él decía: Sibolet, porque no podían pronunciarlo correctamente. Entonces le echan mano y le degollan junto a los vados del Jordán. Esto está en Jueces 12:6. El acento era diferente, y así es como vieron el origen de Pedro durante la prueba del Mesías. Le dijeron: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Esto está en Mateo 26:73. Aquí es cuando lo negó por segunda vez. Una palabra para este otro árbol, el almendro. Lo primero que vio Zacarías fue el menora, y sabemos que se hizo de acuerdo con la forma del árbol de almendras. Y esta visión debe haber significado mucho para Zacarías, ya que representaba un renacimiento del oficio sacerdotal. Justo antes de la diáspora babilónica, Dios le habló a Jeremías, el profeta, acerca de una rama de almendras, justo en el primer capítulo que leemos en versículos 11 y 12. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Jeremías capítulo 1, versículos 11 y 12. Fue en esta primera visión de Jeremías que él vio una vara. Esa vara estaba cortada del árbol, como una profecía de la destrucción del templo y la remoción de la menora y la obra del sacerdocio en Israel. La destrucción del templo también significó la destrucción de la vara de Aarón, que también era una rama de almendras. Fue colocada en el Santo de los Santos y estaba floreciendo, pero el templo iba a ser destruido y tanto la menora como la vara de Aarón, que confirmaban el sacerdocio, fueron destruidas. Esto también debe haber significado mucho para Jeremías, que entonces fue llamado el sumo sacerdote. Pero después de 70 años, la menora reaparece en la visión para confirmar que el convenio estaba a punto de ser reestablecido, y esto debe haber sido de un alivio para el profeta Zacarías. Continuemos el texto, porque aquí vamos a ver al Mesías, y es una gran manera de terminar este estudio. Después de eso, el Señor identificó toda la visión como la obra del Espíritu Santo. En el versículo 6, cuando dijo: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En Zacarías 4:6. Luego conecta a este poder con el Mesías en el versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Zacarías 4:7. Este versículo podría leerse de dos maneras diferentes. Zacarías no es un libro que uno lee para relajarse. Es un libro que uno lee para ser constantemente desafiado y siempre asombrado y despierto, como lo fue el profeta al principio del capítulo. Es así que dos interpretaciones son posibles. La primera vería a este monte como el rey de Persia e incluso todas estas naciones que vienen contra Israel, y ve al Mesías como la primera piedra, que será descendiente de Zorobabel, dará a luz a los tiempos mesiánicos. Pero otros vieron la montaña como el Mesías mismo y leen este versículo de esta manera: ¿quién eres, oh gran monte? Delante de Zorobabel, que es una llanura. Y él traerá la piedra con gritos de gracia, gracia a ella. Esto tiene más sentido. En el Midrash Tahuma, que es una interpretación antigua compilada en el siglo IV, en este versículo preguntan: ¿por qué el Mesías es una montaña? Porque es más grande que nuestro patriarca. Y allí citan a Isaías 52:13 y dicen: he aquí mi siervo será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Esto está en el Toldot del Midrash Tanhuma
en el Génesis. Es bello ver cómo ellos luego conectan la montaña con el Mesías moribundo en Isaías 52. Hoy en día el judaísmo rabínico moderno está tan lejos de lo que sus propios maestros enseñaron. El Mesías viene 2 veces, esto lo entendieron ellos muy bien. En este versículo el Targum mismo, mientras entendía la montaña como una nación extranjera, al menos fue más allá, identificando al Mesías no como un hombre simple, sino uno que viene de la eternidad. Esto es lo que dice: ¿qué te consideras, oh reino tonto? ¿No eres como una llanura ante Zorobabel? Y revelará a aquel ungido, cuyo nombre es dicho desde la eternidad, y gobernará sobre todos los reinos. Esto está en el Targum, en la parte de Zacarías 4:7. Aquí citan Miqueas 5:1, que nos dice que el Mesías viene de la eternidad, de arriba, y no es un hombre como cualquiera que haya nacido en este mundo. Aquí es donde vemos otro símbolo del Mesías, la montaña, símbolo bien conocido por ellos porque debían haber estado familiarizados con las profecías de Daniel, que habló del Mesías como una enorme montaña después que describió los imperios de la historia a través de la estatua en la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Pero de repente ve una piedra y cito a Daniel 2:35. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Aquí está la piedra que se convirtió en un gran monte. La piedra y el monte son símbolos del Mesías. Primero viene como una piedra de tropiezo para muchos, y luego regresa como una montaña que llenará la tierra. Y esto es cuando en Zacarías el Espíritu de inmediato dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Zacarías 4:10. ¿Cuáles son las cosas pequeñas? La piedra, el renuevo. El Mesías mismo, que es despreciado, rechazado, desaprobado por la gran mayoría, despedido y rechazado por aquellos que parecen fuertes y ricos. La piedra es el verdadero Mesías. Hay algo más verdaderamente hermoso en el versículo 7. Y aquí el Mesías es una montaña y Zorobabel es una llanura. ¿Les recuerda algo? Una vez Jesús le preguntó a los apóstoles: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? En Mateo 16:15. Pedro dio la respuesta correcta y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. En Mateo 16:16. Aquí es cuando Jesús le da las llaves del reino y dice en Mateo 16:18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Lo que Jesús estaba diciendo aquí es: tú eres Pedro, en griego Petros, y sobre esta roca, en griego Petra, edificaré mi iglesia. Petros es una piedra pequeña y Petra es una roca o un monte. Zorobabel y Pedro tenían una misión similar. Ambos eran líderes y ambos eran piedras pequeñas bajo la roca o monte que es el Mesías. ¿Y qué sucede cuando llega a la montaña? El final del versículo 7 lo dice: aclamaciones de gracia, gracia a ella. Zacarías 4:7. Gracia repetida 2 veces, porque será un gran acontecimiento, como en su primera venida, porque leemos en el primer capítulo de Juan: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Juan 1:16. La misma saciedad que para aquellos que tienen al Mesías. ¿Qué es la gracia? Si hay una sola palabra que es definitivamente bíblica, es la palabra gracia. Todo el concepto está enmarcado en una cualidad inmerecida, algo que los creyentes hemos recibido que nunca podríamos merecer, algo que Dios eligió hacer simplemente porque nos amó. Alguien dijo que gracias es todo por nada
para los que no merecen nada. Les ilustro esto un poco más. ¿Cómo podemos reconocer la gracia en nuestra vida? Si alimentas a un pobre hombre que te lo pide, eso es un favor inmerecido. La persona no ha hecho nada para merecerlo. Pero esto no es para nada la gracia. La gracia es más que un favor que no es merecido. Supongamos que después de robarte entonces les das de comer. Eso sería gracia. La gracia es entonces una muestra de favor hacia una persona que merece demérito o que merece reprobación. Este es todo el tiempo que tenemos para hoy. Sin embargo, hay mucho más en este texto. Para concluir esta primera parte, lo primero que Zacarías ve es una menora de 7 ramas hechas de oro macizo, alimentándose divinamente. Ahora, y como lo dice el título de este estudio, nosotros la menora. Si es así, entonces, ¿cómo nos alimenta el Espíritu hoy? Esto lo podemos ver en este otro gran pasaje de Isaías 11, que nos revela algunas grandes cosas sobre el Mesías. Veamos el versículo 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Isaías 11:2. Cuando Jesús vino a la tierra en su primera venida, Dios le dio la plenitud del Espíritu, como se nos dice en Juan 3:34. Porque Él que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. No por medida, sino por plenitud. 7 cualidades que se encuentran en Isaías 11 y pueden presentarse en forma de menora o 7 lámparas. Sobre Jesús descansa 1. El Espíritu de Jehová. Cuando Yeshua estaba en la tierra, estaba actuando en el poder del Espíritu, como vemos en Lucas 4:14. El mismo Espíritu que ahora mora en nosotros y nos está cambiando día tras día. 2. El Espíritu de sabiduría. Es sabiduría personificada en todo lo que hizo y dijo. Tenemos aquí el ejemplo perfecto de sabiduría. Y se nos dice que ahora es nuestra sabiduría, como leemos en 1 Corintios 1:30, que se convirtió para nosotros en sabiduría de Dios. Solo en Él podemos encontrar la verdadera sabiduría y la verdad. 3. El espíritu de entendimiento, ser Dios encarnado, el Dios omnisciente. Él es quien tiene y que nos puede dar comprensión en todas las cosas que necesitamos. Abre nuestra mente a las cosas y nos revela especialmente al Padre. 4. El espíritu de consejo. Esta es la segunda vez que nos recuerda que es nuestro consejero. Aunque podríamos actuar a través de nuestros consejos humanos, es Él a quien debemos escuchar primero y seguir primero. 5. El espíritu de poder. Él tiene todo poder y fuerza. Es el ser más poderoso del universo, el Dios omnipotente. 6. El espíritu del conocimiento. Tiene todo el conocimiento y está listo para impartirnos gran parte de él. 7. El espíritu del temor de Jehová. En su humanidad, Yeshua fue ejemplo ideal de aquel que caminó en el temor del Señor. Él es nuestro ejemplo, nuestro modelo. Todas estas cosas Él da de antemano a quien está dispuesto a reconocerlo como su Salvador y caminar a su lado para que podamos ser como Él. De hecho, la palabra hebrea para Mesías es el ungido. Oremos. Comenzaré con una antigua oración judía. Bendito seas, oh Señor, nuestro Dios y el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios que es grande, poderoso y venerado, el Dios más alto, el Señor del cielo y de la tierra, nuestro escudo y el escudo de nuestros padres, el Dios que aumenta nuestra fidelidad. Bienaventurado eres, oh Señor, porque eres el escudo de Abraham. Eres poderoso, humillando a los orgullosos, fuerte, juzgando a los tiranos, viviendo para siempre. Alimentas a los vivos y das vida a los muertos. En un abrir y cerrar de ojos emanas salvación como tiernos brotes.
Bendito seas, oh Señor, porque traes a los muertos a la vida. Eres santo y tu nombre debe ser venerado. No hay otro Dios que tú. Bendito seas, oh Señor Santo Dios. Amén. Esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio de la Palabra Santa en el libro de Zacarías. Damos la bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica. Puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico vedariel.hispanos@gmail.com y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible. Por favor, oren por este ministerio mientras avanzamos juntos en estos días postreros, declarando en voz alta para hacer que la palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla. Bendiciones en nombre de nuestro Mesías Yeshua. Shalom, shalom.